Bien, ¿estamos listos para el tiempo de la palabra? Sí, ¿seguros? Como te decía, nosotros, los seres humanos, somos expertos en organizar un caos. Dios es experto en poner orden, pero Cristian, ¿sí tienes el video, el que de la semana, el que te encargué de la semana pasada? Les voy a compartir un video que me gustó mucho. El de la semana pasada, el de la semana pasada. Vamos a iniciar con ese video. ¿Por qué crees en Dios? Porque no soy idiota. El ateo es imbécil. Fallas técnicas, perdón. Era para que se les destaparan los oídos. Si se puede. Sí. ¿Se puede, Cristian? Forman un montón de leña, no una cabaña. El orden de los palos supone una inteligencia. El orden, la técnica, supone inteligencia. Si tú un día te encuentras un celular en el campo, ¡hombre, lo que ha salido aquí, por casualidad! Tú eres idiota. Esto por casualidad.
Donde hay técnica, hay una inteligencia detrás. Donde hay organización. Mira, antes he hablado de Mi libro para salvarte. Mi libro para salvarte tiene 1 millón de letras. 1 millón. Yo no he contado una por una hasta el millón. Pero, ¿cuántas letras tiene la línea? ¿Cuántas líneas tiene la página? ¿Cuántas páginas tiene el libro? 1 millón. Para que el millón de letras se ordenen formando palabras y las palabras formando frases, hace falta una inteligencia que ordene las letras. Yo no escribo el libro, cojo un cubo, meto 1 millón de letras, tiro un cubo, salió un libro. Es de idiota esto. El orden, la técnica, supone inteligencia. Por casualidad no sale esto. Y menos, tiro el cubo 50 veces y salen 50 libros. ¿Cómo hago yo cada libro? Meto 1 millón de letras, tiro un cubo y me sale un libro. Vamos, voy al manicomio, si digo eso. Donde hay orden, hay una inteligencia. Y en la naturaleza ves maravillas. Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formuló Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler descubren las leyes matemáticas que rigen las estrellas. Pero ellos no hicieron esas leyes matemáticas. Las estrellas se movían según leyes matemáticas mucho antes que nacieran Newton y Kepler. Y hay leyes matemáticas en el cosmos. Hay leyes físico-químicas en la función clorofílica de las plantas. La hoja verde es una fábrica de oxígeno, es un laboratorio de química. La hoja verde coge el anhídrido carbónico que echamos al respirar y lo transforma en oxígeno. Es una fábrica. Esa hoja verde tan finita que la seca, haces así, la conviertes. Es una maravilla. Una fábrica de oxígeno. Gracias a que hay zonas verdes, no nos asfixiamos. Si hubiera hojas verdes, habríamos gastado el oxígeno de la atmósfera, respirando. Pero como las zonas verdes reponen el oxígeno que gastamos, por eso no nos asfixiamos. Unos científicos sevillanos en España han reproducido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde, de la función clorofílica. Hay leyes en la vida. Hay leyes maravillosas. ¿Han pensado alguna vez lo maravilloso que es un huevo de gallina? Ese huevo que lo partes en el plato para hacer un omelette, lo bates y el sartén. Si ese huevo no lo rompes, lo metes en una incubadora, 21 días a 40 grados sale un pollito. Cuando en el huevo, en el plato, tengo el huevo, la yema y la clara. ¿Dónde está el pingo? ¿Y los ojitos? ¿Y las patitas? Pues si no lo rompes y lo metes en la incubadora 21 días a 40 grados, sale un pollito. Son picos, ojitos, calentando el huevo. Menudo talento el que inventó el huevo. ¿Tú que no crees en Dios qué? No, casualidad, tú eres idiota. Hay que ser idiota. Que la maravilla de un huevo de gallina sea casualidad. Es que te empeñas en no creer en Dios. Es que no te da la gana. Porque es evidente. Te hablado de 2 cosas, puede llevar de 50. Las maravillas de la naturaleza te hablan de la inteligencia de Dios. El que ha hecho la naturaleza una inteligencia insuperable, vamos. Una maravilla de inteligencia. Y yo, para conocer a Dios, no tengo que verlo, basta ver su obra. Viendo la naturaleza, por eso creo en Dios. Conozco a Dios viendo la naturaleza, aunque no la haya visto. Dice la Biblia, a Dios no lo ha visto nadie, pero veo la naturaleza. Yo no he visto a Miguel Ángel y sé que Miguel Ángel fue un artista, un gran artista. Cuando yo veo la piedad, esa escultura, la belleza de la Virgen de la Piedad, digo, qué talento Miguel Ángel, que de un bloque de piedra ha sacado esta belleza de mujer. Qué artista Miguel Ángel. Pero yo no tengo que ver a Miguel Ángel para saber que era un artista. Basta ver su obra. Viendo la piedad de Miguel Ángel o el Moisés. Qué artista Miguel Ángel. Lo mismo que conozco el arte de Miguel Ángel viendo su escultura, conozco el talento del creador viendo la naturaleza. ¿Por qué creo en Dios? Porque no soy idiota. El ateo es imbécil. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que viendo... Bastante interesante lo que menciona este hombre.
Y tiene que ver con la palabra del día de hoy, porque como te decía, los seres humanos somos especialistas en generar un caos a partir de algo que tiene un orden. ¿Me explico hasta ahí? Hace poco escuchaba la historia de un árbol que solemos utilizar mucho y aprovechar su madera y sus hojas. Ahora con la cuestión del COVID se puso más de moda de lo normal el eucalipto. Ha escuchado usted seguramente de este árbol. Hay muchos árboles eucaliptos plantados aquí en nuestra tierra, pero contrario a lo que yo pensaba, el árbol de eucalipto es originario de Oceanía. Los eucaliptos fueron traídos de Oceanía a nuestro continente, y lo hicieron por la razón que es un árbol de muy rápido crecimiento. Crece aproximadamente 5 metros por año hasta alcanzar la medida más alta, que son 40 metros. Entonces un eucalipto en 8 años te va a crecer 40 metros y te va a dar mucha madera. Entonces el ser humano quitó un árbol que fue puesto por Dios en Oceanía, lo trajo a otros continentes. Si usted ha visto alguna vez en el mapa, a mí me gusta mucho la aplicación de Google Earth, que es donde ves las imágenes de este satélite en todo el mundo. Si tú te vas a Oceanía, es un desierto. Entonces el eucalipto encuentra la manera de poder florecer en un terreno desértico. Y el ser humano dice, bueno, este árbol crece mucho y crece rápido. Aquí tenemos árboles originarios. La verdad, yo veo los árboles que tenemos aquí en la colonia y pienso, estos árboles deben tener 200 años. No sé cuánto tenga. ¿Ve usted el árbol de aquí de enfrente? El de acá de la esquina, que ya está cayéndose. Pero vean ustedes el tamaño del tronco. Son árboles 200, no sé si tengan más años, que han estado creciendo, pero no son árboles que crezcan tan rápido y produzcan tanta madera. Entonces el hombre, queriendo meter su mano, trae este árbol. Y tampoco yo sabía esto. Existen muchas teorías que acusan al eucalipto de ser un devastador donde quiera que es plantado, por las características tan especiales que tiene. Por ejemplo, tiene un tipo de raíces que en vez de expandirse como todos los árboles, tiene una raíz barrenadora, que la raíz crece hacia abajo y se va yendo hasta abajo, como un taladro, como si estuviera haciendo un taladro, y parece que genera que seca su entorno, pero realmente el eucalipto lo que está haciendo es taladrando el suelo y permite que el agua que cae de la lluvia no se pierda en la parte alta, sino que se vaya a los mantos freáticos, que se vaya hasta abajo. Aparentemente parece que seca lo de arriba, pero realmente está permitiendo que se llene lo de abajo. Y por su rápido crecimiento también tiene la fama de que extermina a otras especies que estén cerca de con él. Y obviamente al eucalipto le hemos encontrado muchas utilidades más allá de la madera. Usted puede encontrar el uso en perfumería y farmacéutica. Se usa mucho para enfermedades respiratorias, como lo mencionábamos. Y el eucalipto ha encontrado una forma de crecer rápidamente y se ha convertido en un árbol con más de 600 variedades creciendo por todo el mundo. Es un árbol muy famoso por todo el mundo. Escuchaba también acerca de un problema que se ha generado en Nayarit. El eucalipto es un árbol de zona seca, habíamos hablado. Sin embargo, Nayarit es una tierra con mucha agua, al menos en esta zona de la zona baja.
inicialmente este auditorio estaba hecho para que quedara abajo. Iba a estar, digamos, inclinado hacia abajo para tener una mejor isóptica, se llama, arquitecta. Bien, ilústreme por favor. Pero resulta que escarbamos poquito y ¿qué cree que pasó? Brotó agua. Entonces dijeron los que estaban construyendo, no lo podemos hacer así porque se van a enmojecer las paredes muy rápido. Entonces tuvimos que levantarlo, pusimos piedra para que no subiera la humedad y quedó diferente al proyecto por esta cuestión. El eucalipto entonces comienza a hacer raíces. El eucalipto normalmente tendría que hacer raíces de 20 metros hacia abajo, pero como el eucalipto no tiene problemas para encontrar agua aquí, ¿qué es lo que hace? Raíces cortitas. Si en Oceanía encuentra el agua a 20 metros, pero aquí la encuentra a 2, dice el eucalipto, pues nomás me extiendo 2 hacia abajo. Y usted dice, qué bueno, aquí encuentra forma de crecer rápido. El asunto es que echa 2 para abajo, pero echa 40 para arriba. Entonces tenemos un árbol de 40 metros de alto, pero sostenido en una base de 2 metros. ¿Y qué cree que genera eso? ¿Qué es el árbol que más se cae? ¿Y cuál es el problema? Que está plantado en un lugar donde sus raíces no pueden ser tan profundas que lleguen a ser tan grandes que sostengan el tamaño de crecimiento que tiene este árbol. Y por lo tanto usted puede ver un eucalipto hermoso, crecido, grande, con hojas, con fruto, pero realmente ese árbol es un árbol débil, porque la fuerza de un árbol no está en su tamaño, sino está en sus raíces. Mateo 13, 1 al 9, por favor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Estas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que, al crecer, ahogaron las plantas. Pero las otras semillas que cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta el 100, 70 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Jesús nos dejó bien en claro el problema de no tener raíces. Y como con el eucalipto, nuestras raíces se forman a partir de las adversidades que enfrentamos. Alguien que ha crecido mucho, que se ha desarrollado mucho y que es una persona firme es porque las adversidades han ido trabajando en su vida y lo han convertido en alguien fuerte. Y en esta vida podemos encontrar a personas que, al igual que el eucalipto en Nayarit, parece que son personas que les va bien, que florecen,
que se ven hermosos, que son grandes, que dan sombra, pero la falta de adversidades en su vida, la falta de situaciones que formen su carácter, los han convertido en personas frágiles. Cuando viene una tormenta, cuando viene un problema, los azota y se caen. El eucalipto necesita este tipo de raíces barrenadoras para llegar a lo profundo del agua. Pero si tiene el agua cerca, ¿qué necesidad de estar perforando tanto? Hace días teníamos una plática ahí con el pastor Pablo y nos decía, el ser humano tiene esta tendencia a la competitividad. Y una persona que no se siente en competencia no se desarrolla. Se aburre de la vida porque no se le está presentando un reto, una adversidad que pueda pasar. Y sabes, Dios no va a permitir que en nuestra vida no nos enfrentemos a situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no enfrentamos ese tipo de retos, no vamos a poder crecer de una forma íntegra. Dice el pastor Dante Gebel, yo desconfío de las personas que no tienen heridas. Porque eso me dice que esas personas muy probablemente no van a tener carácter. Y a la primera tormenta se van a caer. El hecho de no tener adversidades nos convierte en cristianos cómodos, que no tenemos la necesidad de echar raíces profundas. Un cristiano que siente que tiene todo suplido, y quítele el entorno de lo cristiano, un hijo que tiene todo suplido no va a ser alguien que comience a desarrollar raíces fuertes. ¿Por qué la generación anterior se preocupaba tanto por tener una casa, por tener bienes, por heredar a sus hijos? Porque muy probablemente pasaron escasez. Familias de 10, 15, 18 hijos, donde se comían frijolitos porque era lo que alcanzaba, frijolitos, tortillas, salsa. Fueron personas que crecieron con adversidades. La generación anterior, yo lo puedo ver con mis papás, fueron una generación que pasaron más adversidades que las que pasamos nosotros. ¿Y eso qué nos generó? Que el día de hoy nuestros jóvenes, perdónenme jóvenes, son jóvenes que les da ansiedad por cualquier cosa. No hay internet, tengo ansiedad. No me prestas el celular, tengo ansiedad. Y me dice, venía platicando con mi hija en el camino y le decía, hija, yo tenía un perro que le gustaba jugar básquet. Y no sé si a alguien de aquí, mi mamá, probablemente le tocó ver ese perro. Y yo ponía tenía un aro ahí en el negocio, entonces yo me ponía a tirar. Y el perro entendió que el juego se trataba de meter el balón al aro. Entonces estaba la marquesina. El perro andaba en la marquesina y ahí estaba el aro colocado. Entonces el perro se ponía en la orilla de la marquesina, yo le aventaba el balón y él con la trompa dirigía el balón al aro. Y me dice, papi, ¿no tienes un video de eso? Y le dice mi esposa, hija, es que en esos tiempos no existía el tener el celular para estar tomando videos. Y pensaba, realmente sí había videos, pero no estábamos tan enfocados en estar grabando ese tipo de situaciones.
y estar, ay sí, como ahorita, y a mí se me hace tan ridículo gente que va a un concierto, por ejemplo, y está, Dios mío, si vas a un concierto es porque quieres ver al artista en vivo, ¿para qué lo grabas? Si realmente quieres grabar o quieres ver un video de tu artista, seguramente va a haber muchos videos con una calidad superior a la de un celular. Pero se me hace tan inútil a mí perder el tiempo grabando algo cuando vas a presenciar un evento en vivo. Pero hoy en día, ¿quieres matar de ansiedad a un joven? Quítale el celular. Y también a algunos viejos, ¿verdad? Quítanos el celular y nos generas un conflicto. Pero algo tan simple, tan útil, pero tan inútil a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué inútil? Porque antes podíamos vivir sin ello y no pasaba nada. Pero hoy en día cualquier cosa nos genera un conflicto, cualquier cosa tan simple y absurda nos demuestra que no tenemos raíces profundas. Todos quisiéramos una vida fácil y sin adversidades, pero Dios sabe que esa vida no nos conviene, que a menos que enfrentemos situaciones difíciles tendremos la capacidad de seguir haciendo raíces más profundas. Yo recuerdo cuando empezaba a ministrar en la alabanza, ministrar era un privilegio. Ministrar te costaba. Estar al frente era lo que te costaba, que implicaba un sacrificio. Cuidadito con que llegaras tarde a un ensayo porque no ministrabas. Te castigaban, te sientas un mes, los líderes. No tocas en un mes. ¿Y sabes qué es la cuestión? Que nos dolía. Porque entendíamos que ministrarle a Dios era un privilegio. Y ahora yo me he puesto a pensar, si yo les dijera a los chavos que no ministran, yo creo que se ponen contentos. Ay, qué a gusto, ya no voy a ir a ensayar y ya no voy, ay sí, qué padre, ¿verdad? Y es triste, es lamentable, sinceramente me sentí culpable de decir, ¿qué estamos haciendo como ministros? Haciéndole creer a la gente que esto no te va a costar, que servir a Dios no te va a costar, que estar con Cristo no te va a costar. Y hemos generado una generación de cristianos que, como los eucaliptos, no tienen que ir muy profundo para poder tomar agua. Les hemos vuelto fácil, y me incluyo, nosotros como pastores les hemos vuelto fácil a nuestros hijos, hablo hijos espirituales, el que puedan ministrar. Todos se los hemos puesto a la mano. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque no queremos que sufran, no queremos que padezcan lo que nosotros un día padecimos. Y les ponemos fácil la vida. Yo le preguntaba a Maite, y me sorprendió mucho. Le digo, Maite, ¿por qué las clases de teatro aquí algunos de nuestros chavos estuvieron en teatro, de otras iglesias estuvieron en teatro, y su mundo se enfocó completamente en el teatro? Yo le decía, Maite, ¿por qué crees que pase esto? Y me dio una respuesta que me puso a pensar mucho. Dice, porque en teatro
Si tú dejas de ir 1 o 2 días, alguien te va a quitar tu papel. Hay alguien que está esperando a que tú te descuides para agarrar tu papel. Entonces tienes que echarle todos los kilos y no faltar ningún día y estar ensayando y ensayando y ensayando y estar ahí, estar presente siempre, 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 para que nadie te quite tu lugar. Y dije, órale, entonces quiere decir que como líderes nos hemos equivocado. ¿Por qué? Ay, es que ahora me dio ansiedad y no fui a ministrar. No te preocupes, mijo, a la siguiente vienes. Ay, es que ahora me tocaba la oración, pero me dio ansiedad y no fui. Antes los líderes nos decían, tienes que venir a la iglesia. No, es que tienes que estar, es tu compromiso, no tu compromiso conmigo, sino tu compromiso con Dios. Y hoy en día cualquier cosa se nos atraviesa, cualquier cosa vana se nos atraviesa, hasta la misma flojera, y no buscamos a Dios. No nos comprometemos con lo que nosotros mismos hemos dicho a Dios que nos comprometeríamos. Y tristemente la generación de cristianos que están dispuestos a entregar y sacrificar su vida todo el tiempo, que entienden que Jesús es su Señor, está en peligro de extinción. ¿Y sabes quiénes hemos sido los responsables? Nosotros mismos. Como los eucaliptos, solemos deslumbrarnos por lo ostentoso del exterior. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué tan profundas serán las raíces de esa persona? Cuando alguien aparentemente se ve que le está yendo muy bien, pero yo no he visto adversidades, siempre estoy a la espera a ver en qué momento cae. Porque no ha habido raíces profundas. ¿Y sabes qué es lo padre de las raíces? Que las raíces no se ven. Las raíces se forman en lo interior. Tú quieres ser un cristiano fuerte, tus raíces se van a formar en el interior. Puedes aquí aparentar algo, aparentar ser muy bonito, aparentar ser muy inteligente, aparentar ser muy talentoso, pero si en lo profundo de tu vida no hay raíces fuertes, no hay oración, no hay tiempo con Dios, no hay un deseo por conocer, por aprender más de Él, entonces en cualquier momento te vas a caer. Y te haría esta pregunta: ¿cuánto tiempo soportarías, qué tanto soportarías un momento de adversidad en tu vida con las raíces que tienes hasta este momento? ¿Qué tanto soportarías? ¿Qué se necesita para sacarte de donde estás plantado en este momento? ¿Qué se necesita para sacarte de tu ministerio? ¿Qué se necesita? ¿Que amanezca lloviendo? ¿Qué se ocupa para hacer que te caigas? Podrás parecer muy bonito por fuera, pero mi pregunta siempre es esa: ¿qué se necesita para hacerte caer? Y cierto es que hay distintos tipos de árboles. Como te decía, Dios puso a cada árbol, Dios puso a cada especie en el lugar donde tenían que estar. Hay árboles que van a crecer más rápido que otros. Hay árboles que dan sombra, hay árboles que dan alimento. Hay árboles que proveen madera y otros que refrescan y adornan.
Y el asunto, y hay dos asuntos: el primero, ¿para qué hemos sido creados? Y el segundo, si realmente nos estamos desarrollando de la manera adecuada para soportar lo que Dios está poniendo en nosotros. Porque todos queremos éxito. ¿Cuántos quisieran tener un trabajo donde ganen mucho dinero, donde tengan un puesto bueno? ¿A cuánto les gustaría? ¿A cuánto les gustaría tener una empresa grande donde bendigan a muchas familias, donde trabajen mucha gente, donde muchos se sienten bajo su sombra? ¿Les gustaría? El asunto es, ¿estás preparado para ese tipo de bendición? Si Dios te diera esa bendición, te va a hacer tronar, y Dios no lo va a hacer. Te va a hacer tronar, te vas a caer, porque no tienes las suficientes raíces para soportar tanto peso. El Salmo 1 dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Y sabes, solemos tener también un problema, que echamos raíces en una tierra donde no tendríamos que ser plantados. Plante usted un limón en el desierto, ¿y qué va a suceder? Se seca. Plante usted el limón en un terreno frío, ¿y qué va a pasar? Se seca. Plante usted un manzano en la costa, ¿y qué le va a pasar al manzano? Se seca. Y usted dice, ¿por qué? Si yo puse el limón aquí, creció fuerte en la costa, el limón de Colima, pero puse un manzano y se secó. ¿Cuál era el asunto? ¿La tierra? Las condiciones que el árbol requería. Y a veces decimos, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué situaciones? ¿Por qué problemas? ¿Por qué decisiones? Y dice Dios, es que yo te estoy preparando y te estoy haciendo echar raíces, porque donde yo te voy a poner, donde yo te voy a plantar, ocupas ser fuerte. Y a veces quisiéramos, vemos la vida de los vecinos, ay, qué a gusto parece que viven ellos, sin preocupaciones, sin situaciones. Y Dios dice, mi hijo, es que yo no te quiero para árbol de ornato. Si yo te quisiera para árbol de ornato, en una macetita cabes. Pero yo te quiero, hijo, y esta palabra, yo te quiero para que crezcas grande, para que des fruto, para que los árboles vengan y busquen en tus ramas el cobijo, para que las ardillas encuentren en ti su nido, para que las aves del cielo encuentren en ti su nido también. Dios no nos quiere para adornos en una maceta. Dios quiere que sus hijos sean como el Salmo 1, árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. No le tengamos miedo a las adversidades, y menos le huyamos a las adversidades, porque tristemente todo aquello que no enfrentamos en una etapa de nuestra vida, no lo dejamos atrás, nomás nos lo vamos llevando.
Es como en la escuela, las materias que tienen continuidad. Usted reprueba una y no puede pasar a la siguiente, se la va llevando. Aún sea la materia de primero, usted la reprueba, está en 10º semestre. Si usted no pasó lo primero, se llevó un montón de materias arrastrando. Lo mismo sucede en la vida es así. En la vida las pruebas se pasan con 10 y aquellas que no las pases se te van a volver a presentar más adelante, te guste o no te guste. Así es de que lo peor que podemos hacer es no enfrentar las situaciones que tenemos, huirle a esas situaciones. Es decir, voy a enfrentarme, voy a vencerlo, no sé cómo lo voy a hacer, Señor, pero yo ocupo pasar esta materia y yo sé que una vez que lo pase voy a llegar al otro lado y mis raíces van a estar más fuertes y más profundas. El pueblo elegido por Dios ha florecido como ningún otro. Y qué curioso que ha sido el pueblo más perseguido. ¿Y sabes por qué florecen? Porque cuando se les cierra una puerta, ellos se encargan de abrir otra. ¿Y en qué sirve esta comparación, mis estimados? Somos adoptados como su pueblo. Y cuando vengan adversidades, cuando aparentemente una puerta se cierre, tendremos que trabajar para que se llegue otra, tendremos que conquistar otro espacio y tendremos que ir creciendo. Quizás en este momento estés pasando por situaciones difíciles y obviamente algunas de esas situaciones van a ser consecuencias de nuestras propias decisiones, porque como te decía al principio, somos expertos en generar el caos. Así es de que cuando una situación difícil llega a tu vida, lo primero que tienes que hacer es: ¿qué tanto de esta situación yo me la busqué? Y enfrenta y resuelve. Y después, Señor, de todo esto, ¿qué me estás enseñando? Lo que sí te puedo asegurar es que, como dice Romanos, todas las cosas nos van a ayudar para bien a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. El video, Cristian, por favor. Tápense los oídos, no vaya haciendo. Siempre han tenido fama de tener una gran destreza para los negocios y ser capaces de amasar ingentes fortunas. Pero, ¿qué hace que los judíos sean tan ricos? ¿Por qué se da esta circunstancia? En Estados Unidos, el 23% de las familias judías tienen unos ingresos anuales de más de $200.000, mientras que esa cifra solo llega al 4% cuando hablamos del total de la población estadounidense. Y esta discrepancia se observa en casi todos los países en los que hay comunidades judías relevantes. Esto quiere decir que sí, que los judíos son más ricos que la media. Pero veamos los motivos, porque todo esto viene de muy atrás, tanto que nos tenemos que ir al Imperio Romano. Durante siglos los judíos fueron perseguidos y marginados en diferentes partes del mundo. Esto les obligó a desarrollar habilidades para sobrevivir y prosperar en situaciones adversas. Por aquel entonces los judíos eran considerados extranjeros en la mayoría de los reinos europeos y se les prohibía poseer tierras o propiedades. Por ello los judíos aprovecharon las comunidades judías de toda Europa y las utilizaron para comerciar entre sí. De esta manera muchos judíos se hicieron artesanos o comerciantes, comenzando a formar una pequeña burguesía que poco a
a poco iría progresando, despertando con ello muchas envidias y odios. Esto provocó también que las comunidades de judíos fueran creciendo y se concentrasen en las ciudades, entorno del que iba a venir un gran crecimiento vivido durante las revoluciones industriales. A medida que los comerciantes y artesanos judíos se iban enriqueciendo, estos vieron cómo se presentaba ante sí una gran oportunidad. Como decía, los judíos en la Europa medieval se vieron obligados a depender del comercio, debido a la prohibición de poseer tierras y trabajar en ciertos oficios. Como resultado, muchos judíos se involucraron en la banca y el préstamo de dinero. Además, la religión judía en sí misma promovía la idea de que el préstamo de dinero con intereses era aceptable, siempre y cuando los términos del préstamo fueran justos y se establecieran claramente. Esta actitud favorable hacia los préstamos de dinero y los intereses impulsó a muchos judíos a convertirse en prestamistas y banqueros. Y es que en la Edad Media la Iglesia Católica consideraba que el cobro de intereses era un pecado conocido como usura. Esto se debía a que la Iglesia consideraba que el préstamo de dinero con intereses era explotación económica y que en cierto modo equivalía a robar a los pobres. Con el tiempo, los banqueros judíos se ganaron una reputación de ser expertos en finanzas y de ser confiables y justos en sus negocios. Esto llevó a muchos no judíos a confiarles su dinero y a utilizar sus servicios bancarios. A medida que la economía europea se desarrollaba y se expandía, los banqueros judíos desempeñaron un papel importantísimo en la financiación del comercio y el apoyo a los empresarios. También crearon sistemas de cambio de moneda que permitieron el comercio en toda Europa. Pero esta historia no explica todas las variables que a día de hoy hace que los judíos sean el grupo religioso que más riqueza atesora. Además, la comunidad judía ha desarrollado una conciencia de pueblo en la que se ha tejido una red de apoyo y solidaridad, en la que se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos. De esta forma, ha surgido un orgullo comunitario muy importante en la mente de casi todos los judíos. Esto, unido a que actualmente muchos de ellos ocupan diversos puestos relevantes en nuestra sociedad, hace que las posibilidades de networking para una persona de origen judío sean mayores. Pero de nuevo, hay más motivos detrás de la riqueza judía. El siguiente factor nos lleva directamente a la educación. Los judíos son el grupo religioso mejor formado de todos. De hecho, según un estudio del Pew Research Center, los judíos reciben de media 13,4 años de educación, mientras que los cristianos son el segundo grupo mejor formado con solo 9,3 años de educación, mientras que hindús y musulmanes son los que menos años de escolarización reciben, con 5,6 años de media. Las razones que explican esto son las siguientes. 1. La superioridad en recursos de la que los judíos gozan hoy en día, que les permite dedicar más recursos a la educación de sus hijos. Además, estos no tienen que dejar sus estudios prematuramente para llevar dinero a casa. 2. Por otro lado, la relación entre los judíos y la educación ha sido históricamente muy estrecha. Desde hace siglos, la educación ha sido una prioridad fundamental en la cultura y tradición judía. Los niños judíos son iniciados en la lectura y el estudio de la Torá desde una edad muy temprana, y la educación judía se enfoca en desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico. 3. En la educación judía las finanzas siempre están muy presentes. De hecho, hay algunos textos judíos que tratan temas relacionados con las finanzas y la gestión del dinero. Por ejemplo, uno de los principios éticos centrales en el judaísmo es la caridad, tzedaká, que se refiere a la obligación de ayudar a los necesitados. Pues bien, los textos judíos ofrecen consejos prácticos sobre cómo dar caridad de manera efectiva y cómo administrar las finanzas personales de manera responsable para poder hacerlo. Además, el Talmud, un texto sagrado central en el judaísmo, discute temas relacionados con el comercio, la inversión y el préstamo de dinero. Ofrece consejos prácticos sobre cómo manejar las finanzas personales, incluyendo el ahorro, la inversión y la gestión del riesgo. El libro de Proverbios en la Biblia hebrea también contiene numerosos consejos sobre la administración del dinero y la inversión sabia. Por ejemplo, Proverbios 21:20 dice: «Hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los gasta». Ya hemos visto un montón de razones que hacen que los judíos sean capaces de generar tanta riqueza, pero no podemos acabar el vídeo sin olvidarnos de un último motivo. Como decía antes, los judíos siempre han sido perseguidos en muchas partes del mundo. Estas persecuciones que los judíos han tenido que sufrir en diferentes momentos y lugares de la historia han fomentado que este pueblo haya adquirido una gran resiliencia, en la que el pueblo siempre se ha levantado y vuelto a construirse a sí mismo. Además, estas desagradables situaciones, que a menudo les ha obligado a depender de sus propios recursos y habilidades para sobrevivir, les han hecho desarrollar un gran espíritu emprendedor. Además, el haber estado históricamente marginados de los órganos de poder político provocó que la movilidad social entre los judíos a menudo se lograse a través del éxito financiero.
Por todo ello, el pueblo judío y el mundo de los negocios siempre han estado muy correlacionados. Y venga, para acabar, vamos a hacer una lista con los motivos de por qué los judíos son tan ricos. 1. La prohibición de tener tierras y dedicarse a ciertos oficios les hizo buenos comerciantes y artesanos, comenzando con el comercio entre comunidades judías de diferentes ciudades europeas. 2. La solidaridad del pueblo judío ha permitido que estos a menudo compartan conocimientos, recursos y contactos. 3. Es el grupo religioso que más invierte en educación. Y 4. Es un pueblo con una gran resiliencia y espíritu emprendedor que históricamente ha contemplado el éxito financiero como un ascensor social. Los judíos siempre han tenido fama de tener una gran destreza para los negocios. Ya se estaba repitiendo el video. El de abajo. Y me llamaba mucho la atención, escuchaba una palabra en estos días y el pastor decía: el pueblo de Israel ha mantenido tan firmes sus convicciones que han pasado cientos de años fuera de su tierra y nunca han perdido su idioma, sus creencias y sus costumbres. Las raíces del pueblo judío son raíces profundas. Manda un mexicano a Estados Unidos. ¿Y qué es lo primero que pasa? Oh no, yo no como frijoles, yo puro chicken, ¿verdad? Ahora que estuvo de moda, yo puro chicken, pura comida de Washington, puro mil hamburger, ¿verdad? Manda un mexicano 20 años a Estados Unidos y ya hasta se le anda olvidando el español al hombre. Llegó un amigo de Estados Unidos y hablando español mucho, yo dije, pues ¿qué le pasa? Y dice, no, es que como casi no hablo español, ya se me está olvidando. ¿Qué se te va a olvidar si traes el nopal pintado en la frente? Toda tu formación hablando español y ya resulta que se te está olvidando. Son aspectos que no analizamos. ¿Por qué el pueblo judío se ha mantenido tan fuerte? Y me sorprendían. 23% de la población del pueblo judío ganan 3.5 millones de pesos al año. ¿Cuántos de aquí ganan 3.5 millones de pesos al año? En Estados Unidos, mientras que la media de población de todos los demás apenas llega al 4%. ¿Y por qué se han convertido en personas? Como lo explicaba el video, me encantaba el video, porque han tenido adversidades, porque han sido resilientes, porque cuando se les cierra una puerta ellos abren otra, porque se han mantenido firmes en lo que son y en lo que creen. Y yo te haría esa pregunta: cuando vas afuera, cuando convives con otra gente afuera, ¿realmente pareces cristiano? ¿O allá se te salen las palabrotas? Desde ahí puedes ver qué tan profundas son tus raíces. Cuando la gente ni se da cuenta si eres cristiano. ¿A poco eres cristiano? No sabía, no me había dado cuenta. Ahí prende tus luces, porque seguramente no pareces cristiano, no te comportas como un cristiano. Tus raíces no son lo suficientemente profundas. Con un rato que convivas con otra gente ya es suficiente para tumbarte. Si viniera una persecución, ¿cuántos de nosotros sobreviviríamos? Tenemos que aprender a ser como el bambú. ¿Sabía usted que el bambú es considerado un pasto? Y es el único pasto capaz de convertirse en un bosque. Pero un bambú pasa 5 años formándose debajo de la tierra. Usted no puede ver nada de ese bambú. Usted planta una semilla de bambú y dice, pues se supone que aquí hay algo. Pasa 1 año, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5 y apenas se nota que hay una planta.
Pero una vez que el bambú ha establecido sus raíces de tal forma que puede soportar lo que va a crecer, comienza a desarrollarse. ¿Y quién no ha visto un bambú inmenso, altísimo? ¿Y sabes cuál es la razón de que ese bambú crezca tanto y crezca tan rápido? Que tiene raíces. ¿Qué tan profundas son tus raíces? ¿Qué tan profundas estás dejando que tus hijos hagan sus raíces? ¿Les estás dejando el agua cortita? ¿O les estás poniendo trabas en su formación? Porque ahora los hijos ya ni quieren limpiar su plato, o lavar su plato, o recoger su plato. Uy, qué pena lavar el baño, o trapear, o barrer, ¿verdad? ¿Cómo eso? Uy, pensar que van a trabajar para ganar algo, 30 años tienen los chamacos y están dependiendo de los papás. Y lo peor que los papás, ay, mi niño, mi niña. ¿Qué tanto les exigimos que cumplan sus compromisos? Usted se comprometió en ir a la iglesia, usted se comprometió en servir, vaya y hágalo. Y no solamente lo que les exigimos, sino que tanto nosotros les estamos dando el ejemplo. No se preocupe tanto por crecer, preocúpese por echar raíces. Ven, Getse. Pues nada más le comentaba a Paco, a raíz de la palabra, no sabía yo de qué se iba a compartir. Normalmente, a menos de que vayamos a tocar algún tema, nos comentamos. Pero ahorita que estaba escuchando esta palabra, en la semana Dios ponía una carga en mi corazón. Tuve un sueño medio raro donde había gente que quería matar a unos niños y que estábamos todos los de la iglesia y que nada más iba a salir un barco de esa isla, se iba a ir, pues como regresar a casa, y nada más había un barco y yo empezaba a preguntar por los niños, no por mis hijos, sino yo decía, ¿dónde están los niños? Y que me decía, no sé, y todos como apurados en quererse subir al barco porque nada más era un solo viaje. Entonces yo les decía, yo no me puedo ir sin los niños. Y la última en subirse era mi hermana y me decía, ¿no te vas a ir? Porque ya no vas a poder regresar. Y yo le decía, no me puedo ir así al barco sabiendo que los niños se están quedando. Entonces que yo me quedaba y que en eso yo empezaba como a buscarlos toda desesperada. No sé si se acuerdan de la película de Sonido de Libertad, que los llevaban como a una isla. Pues que yo veía así la casa y que yo buscaba en un cuarto, en otro cuarto, en la azotea, por todos lados, y que se quedaba el mayordomo y me decía, si el dueño llega te va a matar a ti junto con los niños. Y que yo decía, ay Dios, ¿dónde están? Que me tiraba a la cama y que yo del techo veía salir las caras de los niños, o sea, así como incrustadas, como llenas de concreto, y que cuando yo los veía arriba yo trataba como de buscar una puerta para sacarlos, pero no encontraba la puerta, y en eso llegaba el mayordomo y me decía, pero tienes que tener cuidado también porque hay demonios y se quieren poseer de ellos. Entonces yo quería sacarlos, quería protegerlos de los demonios y me desperté así como, no asustada, sino como alterada en quererlos rescatar. Y yo le preguntaba a Dios, yo decía a Dios, pues ¿cuáles niños, no? ¿Cuáles niños son los que están ahí? Y en la semana, escuchando un sueño de otra persona, caíamos como a conclusión que actualmente, no solamente en México, sino a nivel global, en todo el mundo, el ataque
hacia la nueva generación desde el vientre. O sea, lo que Satanás está procurando es matarlos. Y los que sobreviven a ese ataque de quitarles la vida, Satanás ha desatado espíritus para poseerlos. Entonces, que nosotros como papás, como líderes, necesitamos como saber qué hacer. Yo decía cuidarlos, pero más que cuidarlos, creo que es más allá enseñarles cómo pelear, enseñarles cómo enfrentar la vida. No creo que sea la única mamá que trata como de suplir, o los papás que tratamos de suplir cada una de sus necesidades y les dejamos como esa ausencia de que sepan cuánto es lo que cuesta lo que ellos tienen. Entonces, si nosotros no nos levantamos a enseñarles, va a ser una generación de cristal que no tiene cicatrices y que rápido se va a desbaratar. Y el viernes yo escuché bien claro así la voz de Dios que me decía que los jóvenes y adolescentes han sido heridos desde niños y que sus corazones traen heridas y esas heridas no se han sanado. Han venido aquí o están en tu casa o están estudiando, pero las heridas siguen en su corazón, y una herida que no es atendida empieza a soltar pus. Entonces lo que tus hijos traen, si tienes hijos adolescentes o jóvenes, son heridas llenas de pus. Y Dios me dice, ¿estás lista para como... Yo no estudié medicina ni enfermería, ¿verdad? Pero como para exprimir, para lavar, para no sé qué proceso sea, como para poder curar, se necesita sacar. Entonces, creo yo que en estos tiempos pues Dios está levantando no nada más a papás y mamás, sino aún a jóvenes y adolescentes por el amor a esta nueva generación de niños, pero asimismo que nosotros podamos estar atentos de lo que trae el corazón de esta generación, porque yo veía el anhelo y el deseo de Dios en poder sanarlos y restaurarlos, porque es una cadenita. Créanlo que sus hijos pequeños admiran más a gente joven que a sus propios papás. Pero si esos jóvenes están podridos dentro de su corazón, o sea, ¿qué es lo que va a seguir? Entonces, necesitamos estar alertas. Y a veces creemos, ¿de qué mi hijo va a estar poseído? Ahorita está la iniciativa de ley. En otros países hace tiempo que ya fue aceptado, pero en México está promoviéndose la ley para el libre aborto. Entonces cualquier chamaca de 16 años en adelante que tenga ganas de abortar, con toda libertad va a poder acudir a un centro de salud y decirles, sáquenme la criatura, sin ningún consentimiento de sus padres, sin ninguna cuestión va a poder llegar a eso. Como decía mi esposa, los matan, y si no los mata, los posee. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿cuántos de sus hijos no están consumiendo pornografía en estos momentos? Están poseídos ya, porque es una adicción que no pueden tratar. ¿Cuántos de sus hijos tienen heridas que ustedes mismos como papás les han hecho? Y no se trata de hacerlos culpables, ¿ok? Se trata de que podamos ser responsables. ¿Cuántas decisiones nosotros hemos tomado necias que han afectado el corazón y el alma de nuestros hijos? ¿Te has sentado realmente a preguntarle un día a tu hijo qué te ha lastimado, en qué te ha ofendido? La mayoría de nuestros niños, de nuestros jóvenes, están creciendo en hogares que ya han pasado por 1 o 2 divorcios. ¿Usted cree que un niño que ha pasado por un proceso de divorcio no le pasó nada? Hay muchas heridas, lamentablemente muchas heridas en el corazón de nuestros hijos que no hemos podido atender. Y no te digo esto para que te sientas culpable, lo repito,
Te lo digo esto para que puedas y podamos tomar responsabilidad. ¿Quieres un hijo entregado a Dios? Siembra un papá entregado a Dios. Y tarde o temprano va a llegar el fruto. Puede llegar pronto, puede llegar tarde, pero nuestro mejor ejemplo es ser ejemplo de lo que queremos ver en nuestros hijos. ¿Quieres ver en tu hijo alguien disciplinado? Eres el primer espejo. Como decía mi esposa, yo tiemblo cuando digo los jóvenes de ahorita probablemente sean los pastores de mis hijos. Y si mi esposa y yo invertimos tiempo en sus hijos, en sus jóvenes, usted puede pensar que es egoísta a lo mejor, pero es porque yo sé que algunos de ellos probablemente sean los pastores de mis hijos, que va a llegar un momento en que mis hijos no quieran escuchar de mí, pero van a escuchar de esa generación de jóvenes. Así es de que te reto a que podamos tomar cartas en el asunto. ¿Va? Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias por regalarnos, Padre, esta oportunidad, esta palabra de alerta, Señor, para darnos cuenta que quizá no tengamos, Padre, las raíces que realmente necesitamos. Que de este lugar puedan salir personas con convicciones, Señor, de fortalecer sus raíces. ¿Y qué son las raíces, Padre? Aquello que no es visible, Señor. El fortalecer la relación en casa, el que el hogar no sea un hogar de pleitos, sino sea un hogar con armonía, el regalarles a los hijos ese amor entre pareja y el amor hacia ellos. Que nazca, Señor, en esta generación un hambre por leer tu palabra, por conocerte, por pasar tiempo contigo, Señor, por alimentar su espíritu. Esa es la forma, Señor, en la que vamos a comenzar a echar raíces profundas, Padre. Que se levante una generación que no tenga miedo de enfrentar adversidades, sino que esté dispuesto a tomar su armadura, levantarse, pelear y conquistar y alcanzar la paz. Porque contrario a lo que pensamos, para lograr la paz va a tener que haber guerra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos entonces. Les agradezco el tiempo que se dieron. Nos vemos en las actividades de la semana: lunes oración, martes discipulado, viernes jóvenes y domingo el servicio general.